Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pues antes que nada es un honor, como siempre, estar predicando la palabra de Dios. Esta vez, como tal, es un estudio, lo hemos visto, y todo va de la mano. Sabemos que la palabra de Dios, así mismo, ¿qué? ¿Qué pasa con la palabra de Dios? ¿Así mismo qué? Se predica, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Amén, amén, sí. Entonces, el día de hoy, estemos atentos. El pasaje que del día de hoy me toca es referente en San Juan. Les voy a pedir que vayamos a su Biblia. El Evangelio es según San Juan, el capítulo 3, los versículos que vamos a leer. Y en este caso, vamos a tocar del número 21. Vayamos al pasaje, por favor. Alaba al Señor cuando yo lo tenga. El 22, perdón, estoy aquí un error. Es el capítulo, es el número 3, versículos del 22 al 30. ¿Vale? Y en este caso, les invito a que lo vamos a desglosar, como dice mi hermano Daniel, lo vamos a trabajar así, vamos a desmenuzar esa pechuga de pollo, literalmente, ¿no? Es muy importante saber lo que aquí se nos dice y siempre es con base bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en la Reina Valera menciona principalmente que es, como título, el novio, ¿no? El amigo del esposo, perdón. Y dice así la palabra de Dios. Dice el 22, les invito a que me sigan con su vista. Dice el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Amén. Les invito a que hagamos una oración. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias en estos momentos por el privilegio que nos das de escuchar, de leer y comprender tu bendita palabra. Oh Padre Celestial, glorifícate tú y que cada vez, como lo vamos a ver en el pasaje, Padre, en el pasaje de tu bendita palabra, que nosotros vayamos disminuyendo, menguando día con día y que tú te glorifiques grandemente. Glorifícate, Padre. Todo esto te doy gracias en el nombre de tu único Hijo amado, nuestro Dios y Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí vamos a trabajar. ¿Trajeron sus notas? Espero que sí. ¿Sí o no? Ok. Muy bien. Vamos a empezar con una palabra. La palabra en esta ocasión, ustedes disculparán, no estoy con mi hermano Daniel que mide 1.90, pero
Vamos a ver. La palabra que ahorita vamos a comprenderla y les invito a que posteriormente la vamos a comprender, se llama amigo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Y en este caso es del griego rea. A ver si entienden a mi letra. Ok, esto va aquí así. No, pues sí voy a las clases de griego, ¿no? Muy bien. Espero que sí le entiendan. Sí le entiende, ¿verdad? Ok. Rea, el amigo. Para ustedes, ¿qué significa esta palabra? No todos. ¿Qué significa esta palabra? Es lluvia de ideas para que la comprendamos. El que siempre está con nosotros, ok. Una persona especial. Ok, Alguien que tú escoges. ok, persona especial. Siempre está con nosotros. Alguien a quien le tenemos confianza. Ok, Alguien que te entiende. con nosotros. Por acá se me fue una idea. Que te entiende. Tú escoges. Que tú escoges, ok. Que te acompaña. Leal, te acompaña. ¿Ya vieron? Salen varias ideas, ¿sí o no? Y esa parte, bueno, hasta ahí me voy a quedar, porque si no me voy a acabar. ¿Vale? Entonces, es principalmente sí, es una persona especial. ¿Estamos de acuerdo? Siempre está con nosotros, un verdadero amigo siempre va a estar con nosotros, contigo. ¿Sí o no? Sí. Muchos dichos seculares dicen, se ve en las buenas y en las malas, algo así. Dice que tú escoges. ¿Tú eres libre de escogerlo? ¿Tú puedes hacer eso? A veces sí. Ok, a veces, es correcto. ¿Es leal? ¿Un amigo es leal? Debería serlo, ¿no? Exacto, debe de serlo. ¿Sí o no? Eso, ahí, creo que es algo que creo que algunas veces no sucede. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero debe de ser leal. Un amigo, un verdadero amigo. Te acompaña. Y nota todo esto, lo que tú me dijiste. Te acompaña, sí, te acompaña. Te debe de acompañar, por ejemplo, porque es una persona especial. Porque está contigo en acciones, en días tal vez buenos, tal vez malos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el amigo, en este caso, es un compañero o camarada también. Aquí, de acuerdo a lo que yo investigué, aparece cerca de 187 veces en la Biblia. Anótale ahí. Y lo podemos comprender. 187 veces en la Biblia. En general, Lara. En general, de acuerdo a lo que yo investigué en esa parte. ¿Vale? Y en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 3, si alguien hace el favor de leerlo. ¿Otra vez, no? 2 de Samuel, vayamos al pasaje. Segundo libro de Samuel. Ya me estoy equivocando yo. Corrijo, segundo libro, son libros. ¿Ok? ¿Qué segundo le nos? Son libros como tal. Exacto, no son cartas. ¿Ok? Segundo libro de Samuel, capítulo número 13, versículo número 3. Amén. Fíjate lo que dice. Y Amón tenía ¿qué? Un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de ¿quién? De David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Ok, aquí este pasaje
Más que nada lo leímos porque aquí literalmente hace referencia a lo que es un amigo, ¿no? Está diciendo que era, en este caso, es Amón, te dice que tenía a su amigo Jonadab. Y para ello estamos, bueno, ya terminamos de ver por el plan de lectura McChain, terminamos de ver el segundo libro de Samuel y empezamos, ¿qué empezamos a ver? Si alguien lo está leyendo o lo está escuchando. ¿Nadie? Primero de Reyes. Exacto, primero de Reyes. ¿Vale? Bueno, en este caso era un pequeño comercial. Pero bueno, la misma palabra puede usarse para un marido. ¿Queda claro? No me voy a meter en tanto aspecto del amigo, que sí es importante, pero aquí también se puede utilizar para hacer referencia a un marido. En Jeremías capítulo 3, versículo 20, te invito a que lo veamos. Jeremías está después de Isaías 3, versículo 20. ¿Estás conmigo? Ok. Aquí, literalmente, está haciendo una alegoría, ¿no? Está haciendo una alegoría. Pero dice el versículo, dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En lugar de decir marido, dice compañero. Exactamente. ¿Sí queda claro? Sí, como dice mi hermano pastor, sí me estoy explicando. Va por ahí, ¿no? Ese amigo, aquí lo está, en este caso, se está refiriendo a un marido. Y si entendemos la alegoría, aquí está diciendo que la esposa, ¿quién es la esposa? ¿A quién se refiere? ¿Quién crees que se refiere aquí? Ya me estoy adelantando todo lo que vamos a ver. Claro, la iglesia. ¿Le ha sido infiel a quién? Claro. ¿Sí queda? ¿Sí? ¿Sí queda? Él es un amigo. ¿El amigo qué dijimos que es? Que es especial. ¿Qué es qué? ¿Dios qué? Es que fiel, leal, ¿siempre qué? Esta ejemplificación nos da para todo lo que vamos a ver. ¿Sí queda claro? Siempre está con nosotros. Tú lo dijiste, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Tú lo dijiste. ¿El qué? Te acompaña, ¿no? En todo el tiempo. Es una persona que especial, yo diría aquí. Dios es que Muy especial. Correcto. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces proseguimos ahora sí. Quería hacer esta pequeña ejemplificación de qué es un amigo, porque ahorita lo vamos a comprender con lo que hizo en este caso, no el evangelista, su conducta matrimonial. ¿Sí queda claro? Esa unión lo vigilaba, en este caso, ahorita vas a ver por qué. Juan el Bautista, en este caso, ha cumplido su misión respecto de Jesús, el Mesías. Esta alegría mía se ha cumplido ya, así dice como tal. Y al modo de la última recomendación que el Bautista da a sus discípulos, llega en el versículo, lo vemos en el versículo 30, perdón, la palabra que dice, él tiene que crecer y yo tengo que disminuir, expresando así la norma que en la visión joánica
ha de prevalecer entre el precursor y el consumador. Ahorita lo vamos a entender de mejor forma, ¿vale? Bueno, vamos a leer, en este caso, y quédate conmigo, lo vamos a ir desmenuzando versículo a versículo. Juan capítulo 3, versículo 22. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Después Adelante. de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Ok. Aquí en la traducción que yo tengo, lo vamos a comprender de mejor forma, la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice, luego Jesús, es el mismo pasaje, el mismo versículo. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. Ok, en algún momento, mi hermano Daniel dio un punto muy importante. Aquí lo hace ver la Biblia, obviamente, y más adelante, en este caso en el Evangelio de Juan, es una pregunta, y no es retórica. ¿Él bautizaba? ¿Jesús bautizaba? Lo dijo mi hermano Daniel. ¿Quién dijo que no? Sí, ¿bautizaba o no bautizaba? Mi mamá dice que no. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Ok, pero aquí. ¿Alguien dice que sí? Ok, hasta ahorita dice que sí. Pero Juan dice que se venía a bautizar con el Espíritu, ¿no? Ok, sí. Más adelante, Es que él decía que él bautizaba en agua y el que había de venir nos iba a bautizar con el Espíritu Santo, ¿no? ok, sí, claro. Y es correcto. Muy bien, ojo. Adelante, Bruno. Pero el capítulo 4, versículo 2, ¿Me la ganó? de ahí luego dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Correcto. Entonces el correcto énfasis de lo que está mencionando el versículo 22 es que bautizaban, o sea, él enseñó a bautizar a sus discípulos. Sus discípulos eran los que bautizaban y él les enseñaba cómo hacerlo. Claro. ¿Ya vieron? Él no bautizaba como tal, ¿no? Quien sí bautizaba, y ahorita dijo algo muy acertado, aquí mi hermano Josué, nombre bíblico, maravilloso. Fíjate, literalmente, Juan el Bautista bautizaba ¿con qué? Con lo que actualmente conocemos, ¿no? Con agua. No me voy a meter tanto en ese aspecto, pero porque es un tema que posteriormente se ve. Adelante, mi hermano. Bueno, pero aquí, por ejemplo, y ahorita porque nos explicó el pastor, pero si uno lo lee aquí que dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Pero ahí bueno, aquí no nos está haciendo referencia a que sus discípulos bautizaban. Ahí dice, y bautizaba. Pero ya como nos explica el pastor de que hay un versículo ¿Sí? antes. No, más adelante, Pues, en el 4.1. Ahí dice que ya mandaba a sus discípulos a bautizar. Sí, él les enseñaba como tal. Y él... Aquí sí, pues, no. Ok, sí es correcto, ¿vale? Sí, los Sí. especialistas lo que dicen en ese aspecto, se puede prestar a confusión. Lo que dicen es que sus discípulos eran los que hacían el acto ritual, pero Jesús era el que hacía la formulación verbal. O sea, si ustedes han visto cómo se bautiza, alguien sostiene o alguien hace el acto y alguien hace la formulación trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos especialistas lo que dicen es que, por eso habla en primera persona, en segunda persona, perdón, dice y bautizaba. No dice y bautizaban, dice y bautizaba. ¿Por qué? Porque la formulación de alguna manera del bautismo, la bendición del bautismo lo hacía Jesús, pero el acto físico lo hacían los discípulos. Por eso puede parecer que hay una discrepancia, pero realmente el texto ahí, por eso más adelantito, como siempre, la Biblia se explica a sí misma. Es correcto. ¿Sí queda? Bueno, ya lo explicó mi hermano. Pero ahí exactamente. Por eso yo decía, él en algún momento, en clases anteriores, había dicho, Jesús no bautizaba. Y lo refiere aquí la Biblia. ¿Vale? El pasaje está más adelante en San Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Ok? Bueno, entonces proseguimos. Y en este caso, dice también
es muy importante la labor que hacía Juan. Juan es, en este caso, a quien estamos refiriendo aquí, ahorita, en este caso un amigo, como yo mencionaba, era muy importante, a quien presentaba, ahorita no me voy a adelantar, pero él hacía el acto de llevar a su iglesia delante de Cristo, en este caso, delante de Dios. El presentar a una iglesia pura y sin mancha, ahorita lo vamos a ver cómo. ¿Sí queda? Entonces, el amigo es demasiado importante. Y espero que, como yo decía, no todos hacemos esto. El amigo es muy importante. Esa palabra nos tiene que estar rondando en la mente, bueno, pero también en el corazón. ¿Queda claro? ¿Por qué? El ejemplo que ponías, sí, el primer ejemplo que nos pusiste, el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 3, Uh-huh. el amigo al que te refieres que menciona esa porción es alguien que mal aconseja al personaje bíblico. Ok. Entonces, sí es bien importante la condición de que la lealtad en un amigo terrenal puede haber o no haber, porque por su naturaleza humana podemos fallar. Aquel Claro. que tú dices tu amigo puede no ser leal, pero aquí hablamos de otra condición de amistad. Sí, claro. Sí, es correcto. Por eso yo mencionaba, no todos son leales. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar, en este caso ahí, como mencioné, este punto ya lo estamos viendo. Siempre era importante, en el versículo número 23 dice, lo voy a leer en este caso en la Nueva Traducción Viviente, dice, en ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y la gente iba a él para ser bautizada. ¿Ok? Enón fue una parte, bueno, aquí no se puede localizar referente a lo que yo he investigado con precisión, pero dicen que prácticamente se encuentra al norte del Valle del Jordán, a unos 12 kilómetros al sur de Betseán. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque Juan sigue siendo esa parte del amigo que lleva, cada vez él buscaba aguas. ¿Para qué? Para purificar, ¿no? Para presentarle a su iglesia, a Cristo, lo mejor posible, ¿no? Lo mejor, lo más limpia. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, tú no le vas a presentar a alguien, en este caso, por ejemplo, yo soy el amigo bueno, ya se casó mi hermano Daniel, pero si yo le hubiera, en este caso, ayudado, bueno, las damas de compañía que ayudan a la novia, no creo que no la estuvieran cuidando para que llegara impecable cuando se iba a casar, ¿no? ¿O tú has visto alguna novia que llegue humanamente hablando al altar y así exactamente? ¿Tú lo has visto? No, hago esta ejemplificación burda, tal vez, pero no lo vemos. Es muy importante las partes, en este caso, ¿a dónde van primero? No sé mucho de casamientos, pero ¿a dónde van las mujeres? Bueno, aquí nos va a ayudar. ¿A quién recurren para qué? Sí, para quien te arregle el cabello. Ok. Siempre son las mejores amigas. Claro. Creo que las mujeres nos llevan de calle, ¿no? Se escogen las damas, ¿no? Claro. O sea, una te va a recomendar, no, yo recomiendo a Mai porque ella sí peina fabuloso y te va a dejar impecable. ¿Me explicó? No vas a recomendar a alguien, no vas a llevar a la novia también, o sea, también los costos, ¿no? Bueno, es otra cosa. Pero, en este caso, una persona no va a recomendar a alguien para que llegue, pues imagínate, despachada o toda despeinada o... No, ¿cómo va? Impecable, ¿no? Al altar va impecable. Sí. Mi hermano Daniel, a ver, que... Bueno, no voy a meter eso, pero después hablo. Cuando tú te casas, también el novio, obviamente, pero yo refiriéndome a la novia, va impecable.
¿Sí o no? ¿Queda claro? Entonces, aquí Juan el Bautista nos está mencionando. Él siempre se detenía, hace referencia a que no estaba en un lugar fijo. Eruditos, en este caso, dicen que él iba y buscaba aguas, pero por todo ese lado. ¿Queda claro? A donde habían almas, literalmente, personas que querían o aceptaban, en este caso, el Evangelio como tal, lo que predicaba Juan. Él utilizaba las aguas ¿para qué? Para la purificación, que más adelante lo vamos a ver. ¿Sí queda? Sí, pero ahorita también, no me voy a adelantar. Dice el 24, eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? El motivo por el cual metieron a cárcel, no me voy a meter en ese punto porque no me compete, pero ya sabemos todos que en este caso lo podemos ver en San Mateo capítulo 14, versículo 3, Marcos capítulo 6, versículo 17, Lucas 3, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Ahí vemos el motivo del cual, por qué Juan fue a la cárcel. ¿Queda claro? Solamente doy las citas bíblicas, no las busquen, porque no es nuestro tema el día de hoy. ¿Queda? Bueno, entonces, dice así también, el 25, dice, surgió un debate. Aquí nota muy importante. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, el versículo 25, surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. ¿Vale? ¿Quién me hace el favor de leer la Reina Valera? Adelante, Josué. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ok, muchas gracias. Fíjate bien, aquí la purificación, algo importante hasta cierto punto, en este caso de parte de los judíos como tal. ¿Sí queda? La purificación, es decir, el ritual judío del lavamiento. En pasajes que ahorita voy a mencionar, vemos lo que el judío, en este caso, lo hace como una tradición, un ritual para ellos, algo que debe de existir, o creo que existe hasta el día de hoy. La actitud hacia la purificación que tienen los judíos y los fariseos, bueno, también en ese entonces, es como lo vamos a comprender en San Mateo capítulo 7, versículo del 3 al 4. Quien lo encuentre, dice amén y lo puede leer. 3 al 4. ¿Sí? Mateo 7. Ajá, por ¿Por favor. qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Ok, me estoy equivocando ahí. Discúlpame, mi hermano. Ahí estoy. Dame un segundo. Aquí yo me equivoqué. Denme un segundo. Es un ritual como tal. Ahorita lo voy a ver. Ahí di mala cita, discúlpenme. ¿Tienes el texto ahí? Sí. ¿Qué dice? Dame un segundo. Aquí lo tengo nada más. Ahorita lo vamos a comprender que es un ritual literalmente, ¿vale? Es como algo que practicas por costumbre, ¿no? Pero realmente sin un convencimiento. Perdón que lo diga, pero me recuerdo que cuando crecí, cuando era pequeña. Te escucho, hermano. No conocí a mi familia de Cristo y solo concurríamos a la iglesia 2 veces al año. Y Año Nuevo y Navidad, yo creo, ¿no? Y llegábamos y nos sentábamos, pero literal, pues, no te atraía a acudir al templo porque, para empezar, no entendías por qué. Yo no entendía como niña, a los 7 u 8 años, por qué hacían lo que hacían, ¿no? Yo no entendía, yo veía que todos se levantaban y que de repente con otra frase se sentaban y que repetían ciertas cosas, ¿no? Ajá. Y ustedes perfectamente más o menos saben a qué me refiero.
Pero, y eso era un ritual, o sea, yo veía que todo el mundo lo hacía, pero mucha gente, después me di cuenta con el paso de los años, que mucha gente que practica lo mismo, que lo sigue haciendo, no tiene ni idea de por qué te levantas, ni por qué haces esta cosa y por qué haces la otra. Es como costumbre, pero no hay ni convencimiento, ¿no?, de lo que haces. Es correcto, y aquí está la cita. Es Marcos, capítulo 7, versículo del 3 al 4, una disculpa. Marcos. 7, 3 y 4. Sí, del capítulo 7, versículo 3 y 4, por favor. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Sí, claro. Ahí prácticamente vemos, es una tradición que les inculcaron, literalmente. ¿Sí queda claro? Ahí realmente no se están guiando, en este caso, más que por pura, humanamente hablando, costumbre. ¿Queda claro? Entonces, esa parte de cuando hacen este debate, y ahorita muy importante, recuerda esta palabra que mencioné al inicio, surgió un debate. Ese debate entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de esta purificación. La purificación, en este caso, aquí nos deja de ver, como ya mencioné, que es una tradición. ¿Vale? Es importante mencionar, y lo hemos visto en clases anteriores, que no lo vamos a poder ver de otra forma, como tradición, si no hemos ¿qué? Nacido de nuevo. ¿Sí queda claro? Hemos visto ese pasaje en clases anteriores con mi hermano Daniel. El nacimiento es muy importante. Si no, ¿qué? Todo se hace ver, ¿qué? Una costumbre, un rito. ¿Sí queda claro? Tú no lo puedes ver de diferente manera si tú no has nacido de nuevo. Por eso yo mencioné hace ratito, se va hilando todo esto. ¿Queda claro? Entonces, no lo puedes ver y no lo vamos a llegar a ver si tú no has nacido de nuevo. Por eso era muy importante la labor que hacía Juan. Juan hacía o trataba de que entendieran que no era un rito, que no era esa parte de solamente meterte al agua y solamente ya. No, pero para ellos sí era o para muchos de los judíos que iban al agua con Juan, al bautismo con Juan, entendían, bueno, no entendían, de hecho, pensaban que ya nada más por ser o realizar ese acto, ya estaban, ¿qué? Limpios. Sí, purificados, limpios, sí. ¿Sí queda? Entonces, es importante decir esto porque también lo vamos a poder ver y los voy a poder trabajar. Ya no, mi hermano Josué ni mi hermano Daniel. Ahora, ayúdenme a leer en 1 Corintios capítulo 1, del 11 al 13, y 1 Corintios 3, del 1 al 4. ¿Quién dice yo? Levante la manita, alabe a Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 11 al 13, y 1 Corintios 3, del versículo 1 al 4. ¿Quién tiene 1 Corintios 1, del 11 al 13? De Corintios 1, del 11 al 13, es Ajá. porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ok. ¿Qué te deja ver ese pasaje? Blanca. ¿Qué te deja ver ese pasaje? Pues sí, todos estaban así como que peleándose. Yo soy de uno, yo soy de otro, y él le pone el ejemplo de ¿acaso Cristo, que es ahora sí que debe de ser, está dividido? Todos somos uno, ¿no? Se supone. Ok. Y estaban así como que no, como que tiene razón acá y tiene razón acá. Ok.
Sí, hay una discusión, ¿no? Ahí, en esa parte, el apóstol Pablo empieza a reprender a la iglesia de Corinto, porque muchos dicen, ¿qué decían eso? Ahorita la se va a hilar. Muchos decían que yo era ¿de quién? De Pablo. De Pablo, de Cefas. ¿Cefas quién era? Pedro. Pedro, ¿vale? ¿De quién más? De Apolos. En este caso, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué creen ustedes que... Ya lo ha explicado también mi hermano Daniel. Adelante. ¿Eso es lo que hoy en día son las denominaciones? Sí, actualmente sí. Va por ahí. Puede ser, puede ser. Ujú. O sea, realmente el espíritu de lo que está sucediendo en la iglesia corintia y de lo que está sucediendo aquí en el relato de Juan, tiene que ver con la carnalidad de hacer comparaciones. O sea, si ustedes observan los versículos 22 y 23, el 22 presenta a un grupo, a Jesús y a sus discípulos. Y el versículo 23 presenta a Juan y sus discípulos. Ajá. ¿Me explico? Y el versículo 25 dice que hubo una discusión entre esos dos grupos, Ajá. ¿ok? Acerca de lo que vas a mencionar, ¿no? Claro, claro. Pero a lo que voy es a que el ser humano por naturaleza, en su naturaleza caída y pecaminosa, tiende a hacer comparaciones. Podría caber la comparación de que a veces las denominaciones tienen ese rollo de, ay, nosotros somos los meros meros. Digo, al final, delante del Señor no nos van a preguntar si éramos pentecostales, presbiterianos, metodistas, ¿no? Más bien si fuiste realmente cristiano, ¿no? Pero sí cabe esa comparación. O sea, a veces tenemos esta tendencia a estar comparando qué es mejor o qué si es espiritual y qué no es espiritual. Sí hay que hacer ese análisis, o sea, también eso es importante, o sea, Claro. sí hay que hacer este análisis, este discernimiento de qué viene de Dios, qué no viene de Dios, y eso solamente lo logramos a través de la palabra. Pero hay veces en las que esta comparación no es sana. Es correcto. Y ahorita vamos a entenderlo de mejor forma. ¿Quién me puede hacer bueno, Josué habías dicho, La cita, ¿no? De- 1 Corintios 3, del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaz todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Claro. ¿Qué? No han nacido de nuevo. Así es. No les puedo hablar como de esa parte espiritual. Ya viste, se va hilando. 2. Aquí hay un rito, sí. Y yo mencionaba, hay una tradición. Ellos decían, a la discusión entre discípulos de Juan, bueno, primero discípulos de Cristo, discípulos de Juan, y decían, ellos empezaban a entender, no, es que, ¿por qué? Ahorita lo vamos a entender y voy a leer en el siguiente versículo para que lo comprendamos mejor. Dice, entonces, el versículo 26 de nuestra lectura base, entonces los discípulos de Juan fueron a decirle a Juan el Bautista, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Se sorprendían y decían, no, ¿por qué? Él no te puede quitar el trabajo, literalmente. No te puede, tú eres el quien debe de bautizar. No, mis hermanos. Por eso decía yo, ellos lo hacen como una tradición. Todavía no. Con Juan es la tradición de ir a bautizar, no con ¿Sabes Cristo. cómo se llama hacer eso? Amarrar navajas. ¿Sí? O sea, sí, porque Sí, o sea, sí, fueron sí. a calentarle la cabeza a Juan, a calentarle la oreja, a decirle, mira, se están yendo con Jesús. Sí, claro. Esa parte, ¿y esos son qué? ¿Son leales? No. ¿Son amigos? No. ¿Estás de acuerdo? No, ¿por qué? Porque fueron a tratar de que a Juan se confrontase con ¿quién? Con Jesús. Sí, no fueron con una buena actitud. Exacto. Entonces, aquí esa parte vemos. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia corintia, de igual forma, no les puedo hablar, no entienden, porque todavía no han nacido de nuevo. Adelante. Y
me parece importante, no estoy diciendo que sea un error, pero sí es una lectura complicada. Hace poco tenía una controversia con mi esposa, una controversia bíblica, no de esas controversias matrimoniales que esas casi no pasan. No, acerca de este pasaje de que Pablo les dice, sois carnales, y ella me preguntaba, oye, ¿realmente son cristianos o han nacido de nuevo? Si te das cuenta, la iglesia corintia era una iglesia en la cual había mucha actividad del Espíritu Santo. Ellos tenían muchos dones espirituales y se jactaban de esos dones. Pero a pesar de esa actividad del Espíritu Santo, ellos tenían este sectarismo, o sea, se estaban peleando entre grupos, tenían conflictos entre hermanos, tenían estas situaciones. Y la pregunta es, entonces, si estaba presente el Espíritu Santo, si había dones manifiestos en la iglesia, ¿por qué tenían estos pleitos, no? Y Pablo ahí, ahorita, y les voy a dar un texto que luego si lo pueden conseguir. Y yo también traía esa duda hace muchos años, y nuestro mentor, nuestro mutuo mentor, hace muchos años él me dijo esto: hay cristianos, sí, pero son cristianos carnales. ¿Qué significa esto? Son salvos, pero son personas que alimentan mucho su carne. De manera que dice ahí, que son como niños, nada más pueden tomar lechita. No se les puede dar alimento pesado porque se empachan. Tú no le puedes dar un pozole a un bebé de 5 meses. No, su estómago no está preparado para comer y digerir eso. Le tienes que dar pura lechita. ¿Me explico? Ahora, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama El hombre espiritual, de Lewis Sperry Chafer, y habla en sus primeros capítulos de 3 clases de hombres: el hombre carnal, el hombre espiritual y el cristiano, ¿no? Perdón, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que no ha conocido de Cristo, que es el que dice Pablo, ¿no? Que no pueden entender las cosas de Dios porque para ellos son locura. Luego está el hombre carnal, es aquella persona que ha hecho una profesión de fe, cree en Cristo, pero descuida su vida espiritual. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Sí. Descuida su vida espiritual, de manera que son personas que el Espíritu Santo habita en ellos, pero lo contristan. Son personas cristianas, pero son carnales. Y eso, de esos carnales estaba llena la iglesia de Corinto. Y luego están las personas espirituales, que se alimentan del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, si estos cristianos, estas personas carnales son cristianos, según el contexto bíblico, sí. ¿Es posible que haya cristianos carnales? Sí, y los hay demasiado, desafortunadamente. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que podemos confundirnos entre una persona que es carnal y una persona que no es salva. ¿Cuál sería la forma en la que podríamos distinguirlo, o distinguirnos, más bien, si podemos entender y el Espíritu Santo nos redarguye? O sea, una persona que realmente ha nacido de nuevo puede ser guiada por el Espíritu. Un no creyente no te va a entender jamás de lo que le estás hablando. Sí, es correcto. Lo que en este caso es... Cierro el paréntesis. Gracias. Literalmente te dicen, no has nacido de nuevo. No comprendes. Y no lo vas a digerir. Eres un bebé todavía. ¿Estás de acuerdo? Así les dice esta parte. Pero bueno, aquí se puede entender, y hago también un entrecomillado, se está tratando de la iglesia. Se está tratando de la iglesia. En este caso, la iglesia no es de nadie. Es de Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. No le pertenece, como decía, y viene ahí, no es de Pablo, no es de Cefas. ¿A poco ellos lo colgaron, como dice, murió por ti Pablo? No. Dices, qué bueno que yo no os bauticé, dice Pablo, porque si no dirían que yo, ¿no? Dice, no. Al igual también aquí, Juan el Bautista, más adelante, va a ser algo muy similar como Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, él fue antes. Pero bueno, entonces aquí esa parte queda claro. ¿Sí vamos bien? Sí. La iglesia es de Cristo. Amén. ¿Vale? Y no debe de ser, ¿qué? Un rito. No debe de ser un rito.
eso de... y nos vamos a incluir. Lo siento, lo tengo que decir. El rito no es los sábados. El rito no es los domingos. El rito, y me incluyo, todo, yo por delante, como diría el apóstol Pablo, no es una sola vez. Es a diario. Es a diario. ¿Sí queda claro? Sí, todos los días. ¿Por qué? Porque si no has nacido de nuevo, lo vas a ver como un rito. Un rito de los días sabatinos, tal vez en la media semana, no sé. Y perdón, lo tenía que decir. ¿Queda claro? No hemos nacido de nuevo si lo hacemos así. Y aquí nos está dando claramente esa parte. ¿Vale? Porque tenemos a un amigo que sí es leal. Y él no está los sábados, no solamente con nosotros, ¿o sí? No, todos los días. Todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros somos sus amigos. Bueno, él nos considera Sus amigos. sus amigos. Adelante. Porque no comemos nada más los sábados o los martes, sino comemos todos los días. Claro. Y un verdadero cristiano debe de comer todos los días. Ajá. Para que puedas, ¿qué? ¿Digerir qué? La vianda, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, proseguimos. Dice el versículo número 27. Juan les respondió. Ahorita voy a leer esta parte. ¿Por qué? Porque sus discípulos habían dicho, no, y lo voy a parafrasear, no, rabí, maestro, que significa, el que estabas predicando te está quitando tus discípulos, se están yendo con él, Exacto, o sea, vean, sí ven esa parte humana horrible que todos somos. Por ejemplo, voy a hacer así, pareciera lo que decía aquí, que si como Cristo hubiera puesto un puesto de purificación para ellos, y de este lado tenían el puesto de Juan. No, maestro, se están llevando a tus discípulos, no. Pero aquí, claramente el Bautista, Juan el Bautista les dice, Juan les respondió, nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. En versión Reina Valera. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Exactamente. ¿Por qué? Fíjate bien, con esta respuesta, Juan el Bautista les hace ver, obviamente, a sus discípulos y supuestos discípulos, que obviamente que no le está afectando esa intriga que le están metiendo, esa intriga carnal, esa intriga de contienda, que ellos que esperan que su maestro, en este caso Juan, la sienta y diga, yo tengo que pelear. No, para nada. Dice, entonces, en este caso, aquí, literalmente Juan conoce su posición, la posición que tiene Cristo y la posición que juega Él. Él juega, lo que yo decía, está preparando a la iglesia. Él sabe que Dios le dio un don y ese don llega hasta un punto, porque está preparando, literalmente, exactamente. Adelante. ¿Por qué la gente compite? Adelante. Perdón que me atraviese, porque está en su naturaleza animal, está en su naturaleza biológica, ser competitivo por sobrevivencia de la especie. Entonces es algo que se tiene que rebasar. El pasaje y bien Digo, pero aquí dice, no están compitiendo por supervivencia. O sea, ¿por qué las personas compiten? Es envidia, ¿no? ¿No? hay un sentimiento Sí, envidia. feo, pero además, bien decías, Y de los egos a veces. El orgullo, ¿ok? Ok, adelante. bien decías que sus discípulos, o sea, vemos que los discípulos de Juan están atorados en el ritual. Hiciste mucho Sí. énfasis en el ritual, porque ellos estaban atorados en pensar que lo importante era el hecho de meterse a las aguas. No Perdón. habían entendido el sentido espiritual del bautismo. Juan, que está en otro plano, por supuesto, él sí entiende como
ya como discípulo de Cristo, que él solo venía a preparar el camino. Pero evidentemente ellos nada más están fijándose en el ritual y en que ya el otro no entendieron que cuando bautizaron a Cristo, Cristo venía en una condición absolutamente diferente. Tal vez no entendieron esto que Juan dijo, de que el que viene después de mí es antes que yo no soy digno ni de siquiera desatarle las correas, ¿no? Ujú. Ellos tal vez no lo escucharon, no lo entendían, estaban en otro plano espiritual. O sea, Puede ser que sí, pero también ahí dice sí, que ya les había dicho. Él les dijo, bueno, ahorita lo voy a leer, pero envidia, ego, todo humanamente, por eso compite el ser humano. Todo eso él lo quiere para él, porque él dice que él es autosuficiente. Él lo puede por sus propias fuerzas. Esa parte. Y él tira esta conspiración de envidias, esto que están queriendo provocar, lo tira él con esta declaración: nadie puede recibir nada si no viene del cielo. Exacto. ¿Qué es lo que significa esa frase? Esa frase, y muy buena pregunta, aquí prácticamente sobresaldría, y sí lo investigué. Sabe, Juan, sabe, como ya mencioné, sabe que debe de mantenerse dentro de los límites del don de Dios, del don que Dios le dio. Segunda de Corintios 10, capítulo 12, segunda de Corintios 10, versículos del 12 al 13. Vamos a leerlo y ahorita sigo con esta pregunta. Quien lo tenga, lo puede leer. Diez del 12 al 13. Porque no nos hemos... Ay, ¿qué? Porque no nos atrevemos a... ¿Qué? Ay, ¿qué tal? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Ujú. Sí, sí. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Cuál es la palabra clave? Nosotros mismos. ¿Cuántas veces lo repite? 3, 4. ¿Te das cuenta? 3. Sigue, el 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Aquí habla del don este último versículo. Porque no nos hemos extralimitado, como si nos llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Amén. El 12 hace referencia, dice 3 veces. ¿Por qué? porque es importante que lo recuerden. ¿Por qué? 3 veces, ¿por qué? Es muy importante. Pero el punto aquí, Okay. ustedes, si escucharon con atención el texto, Pablo está presentando un caso que estaba pasando en la iglesia corintia. Nuevamente, la iglesia corintia, imagínate qué iglesia tan bonita era. Había un grupo de personajes que, según el texto, ¿qué hacían? Estaban comparando. ¿Pero con quién se comparaban? O sea, Con cuando tú te ellos comparas, mismos. ¿con quién te estás? O sea, ¿tú qué estás haciendo? ¿Te estás qué? Creyendo más que otros. Ujú. O sea, y hay otra palabra que usa ahí, que es que se están midiendo. La medida, la regla. Ujú. Entonces, ellos se estaban midiendo, ¿con qué regla? Con ellos mismos. ¿Me explico? O sea, ¿cuál era la medida con la que ellos se estaban comparando con Pablo? ¿Se Se están? sentían mucho. Exactamente. Ese es el punto. O sea, imagínate, o sea, si yo me comparo con Lalo,
O Lalo se compara conmigo. No, pues no. Son reglas, o sea, son medidas diferentes, me refiero, y no estamos hablando ni siquiera de mejor o peor, sino estamos hablando simplemente, son medidas diferentes. Porque Dios usa a todo mundo diferente. No, y de hecho lo que dice el texto claramente es, nadie recibe nada que no le fuera dado del cielo. O sea, él tiene lo que él tiene, yo tengo lo que tengo, cada quien tiene lo que Dios le da. No puedes compararte con nadie. No es correcto compararse con nadie. Y es lo que estaba pasando acá. Exacto. Y aquí, él no se puede comparar ¿con quién? Con Cristo. Y lo sabes. Él lo sabía. ¿Estamos de acuerdo? Eso es al punto al que quiere llegar Juan. Él está diciendo, yo no me voy a comparar con Cristo. Él es a quien debes de seguir. Él es la regla. Él la es. medida. Ajá. Yo no le voy a llegar ni a los pies, ni a los talones. ¿Estás de acuerdo? Dice que el Padre puso todas las cosas en el Hijo. Ahorita vamos a eso. ¿Sí es correcto? No, está bien. Sí. Ahí esa parte dice así. Que Dios dio la medida, ¿no? Ajá, pero fíjate. Aquí, si lo podemos ver y lo vamos a hacer un poquito, a comprimir más, si así lo quieren. Dice, Juan les quiere hacer mención, en este caso a sus discípulos, que Jesús no sobresaldría como lo estaba haciendo si Dios no se le hubiera otorgado Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, ahí decía por el cielo, pero es por Dios. ¿Vale? Entonces, y por supuesto que si Dios le había dado el Espíritu sin medida. Dios le dijo, al Bautista le dijo, tú tienes el don de preparar a la iglesia, hasta ahí, bautizas. Pero Dios le dio a su Hijo el Espíritu sin medida. Vamos a ver este pasaje en San Juan capítulo 3, versículo 34. Quien lo tenga, a ver, ¿quién no ha participado allá? A ver, mi hermana Rosy. Capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medio. Ok. ¿Sí? Exactamente. Y fíjate bien, yo aquí tengo otro también. A Cristo no le da no hay medida, le da todo, porque Él le dio ¿qué? Potestad, ¿por sobre qué? Todo, excepto sobre el Padre. ¿Sí queda? Entonces, esa parte es muy, es necesariamente, aquí está, en un segundo. La nueva traducción viviente. A ver. Dame un segundo, que aquí lo perdí. Fallas técnicas, disculpen ustedes. Incluso Sí, adelante. La idea de que no es uno mejor que el otro, también este versículo la apoya porque dice, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Sí, claro. O sea, no quiere decir que uno tenga más que el otro. Bueno, Cristo obviamente supera todo el punto, ¿no? Pero también nos reitera eso, que finalmente lo que Dios te da, o sea, no es una situación de que tú tengas más que otro tenga más que tú. O sea, ¿no? Los dones vienen de Él y como dice, el que habla, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Claro. Y reitera, ¿no? Que Dios nos da el Espíritu por medida. Eso me parece muy interesante. Sí, ahí a su Hijo no le da literalmente por medida. Aquí lo tengo en la nueva traducción viviente, dice, pues Él
es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Él es Dios. ¿Estás de acuerdo? Esta tecnología me encanta algunas veces. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esta parte es también de gran importancia saber esa parte. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí se está, poco a poco, ya empieza a verse Juan, empezarse a decir, yo ya estoy llegando a mi límite. Ya no lo hagan una tradición. Entiendan lo que es realmente seguir a Cristo. Entiendan lo que es realmente purificarse, ser una iglesia pura y sin mancha para Dios, para Cristo. ¿Sí queda? ¿Sí? Muy bien. Ahora dice, mi hermano David, ¿me haces el favor de leer Juan capítulo 3, versículo 28? Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Soy enviado delante de Él. Yo nada más la preparo. Vuelve a reiterar ahí. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos a leer que en este caso San Juan capítulo 1 versículo 23. Mi hermano, por favor. Sí, mi hermano Pedro. Y mi hermana Mari, San Juan capítulo 1, versículo 15. San Juan capítulo 1, versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ok, aquí en este versículo, Juan el Bautista muestra que está cumpliendo con lo que a él, hasta él le está dado, en este caso el don que es el bautizar, nada más. Hasta ahí. Le está diciendo que está anunciando ¿a quién? A Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, mi hermana Mari, ¿me hace el favor de leer San Juan capítulo 1, versículo 15? Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí claramente lo está mencionando, ¿no? ¿También? ¿Quién está diciendo ahí? ¿Juan el Evangelista o el Bautista? El Bautista. Mi hermano, ¿me hace el favor de buscar? San Juan capítulo 1, versículo 27. Dice entonces, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Lo que mencionaba aquí mi hermana. Él está diciendo, no, yo no soy digno, ¿no? Prácticamente, ¿no? Él está Por encima de todo. Aquí les está diciendo, literalmente se está haciendo pequeño. ¿Sí queda? Muy bien. Ahora, San Juan capítulo 1, versículo 8, mi hermana Siri, mi madre. No era la luz, sino para que diese testimonio. Mandémosla. Creo que 1:8. Diese testimonio de la luz. Amén. ¿Ok? Literalmente, ¿qué está diciendo ahí? Juan no era la luz. No, ¿estamos de acuerdo? Que venía antes para ver. Sí, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ahí está diciendo, yo solamente soy el amigo. Soy el amigo que está preparando a la novia, a ustedes. ¿Para que se reúnan con quién? Con el novio. Ajá. Aquí hago traducciones, dicen el novio. La Reina Valera y otras dicen el esposo. La esposa y el esposo. ¿Ok? Entonces, ahora, dice aquí el versículo 29.
Y este prácticamente lo dice completamente. Y, ¿cómo se llama mi hermanita? Norma. Ajá. Nos va a hacer el favor de leer. ¿Qué versículo? El número 20. ¿Le pueden apoyar? San Juan 3, 29. Y después, ahorita nos haces el favor. Ahorita. El versículo Efesios 5, 26. No leo yo este. Sí, sin problema. Sí. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Amén. Ahí está diciendo que. Él es el amigo del esposo. Ajá. ¿Y qué siente? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué se siente contento? Porque ya perdió todo lo que necesitaba. Ajá. ¿Y por qué él está diciendo, yo le estoy guiando a la iglesia, ¿no? Y está aquí el esposo. Sí, yo ya estoy cumpliendo lo que a mí me tocaba. ¿Sí queda? Muy bien. Ahora, vamos a ver, en este caso, aquí los voy a poner a leer prácticamente. Cuando yo les diga, bueno, aquí, ¿tu esposa cómo se llama? Nancy. Bueno, si es que puede, si no, no hay problema, ¿eh? Efesios 5:26, 2 de Corintios 11, 2, mi hermano Dani. ¿Cuál? 2 de Corintios 11, 2. Efesios 5:26, ¿sí? Aquí estos pasajes que vamos a leer prácticamente están ejemplificando y dándole el significado adecuado de esta alegoría que el día de hoy nos compete. Y vamos a entenderlo de quién es la iglesia. ¿Sí queda claro? A ver, Efesios 5:26, ¿qué nos dice? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Ok, ¿qué hacía Juan? Lavar, el purificar. Exactamente. A través del agua. A través del agua. Aquí lo dice claramente el apóstol Pablo, ¿no? En la carta a los Efesios. 2 de Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. ¿Es lo que quería quién? Juan el Bautista. Aquí en palabras del apóstol Pablo dice, es lo que quiero. Presentarlos otra vez, ¿cómo? Como una virgen pura a Cristo. Pura a Cristo, ¿no? En este caso es importante, le está diciendo otra vez a sus discípulos, yo no. Síguelo a él. Y no ritos. Nace de nuevo. ¿Vale? Alguien ha mencionado que, por ejemplo, el versículo 29 es el corazón de todo pastor, ¿no? O es el corazón de toda iglesia o de todo ministro, ¿no? El deseo que debe tener toda persona que ama a la iglesia o ama a Dios, todos nosotros deberíamos de ser amigos del esposo. Sí. Todos nosotros deberíamos gozarnos por la voz de Dios hablando y llamando a su iglesia, pero deberíamos nosotros trabajar por la pureza de la iglesia. Todos nosotros deberíamos trabajar, cooperar, orar para que la novia, la esposa, esté más preparada y esté más arreglada y esté más presentable para el esposo. Sí. ¿Eso es lo que hace qué? El amigo. El amigo del esposo. Y Cristo, como yo mencioné hace ratito, nos considera ¿qué? Sus amigos. Sus amigos. Entonces, sus amigos, como tal, tienen que ¿qué? Preservar. ¿Por qué?
¿Para presentarse qué? Sí, claro, ante Dios, ¿no? Ante Cristo. Y este está fenomenal, porque si Él lo está preparando, aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, ¿quién me hace el honor? Josué. 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Ahora sí que en voz alta. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Amén. ¿Nos hemos preparado? Estamos en eso. Ok. Estamos en eso. Ese versículo, cuando yo lo leí, dije, ¿me he preparado? ¿Me estoy preparando? Creo que es una pregunta retórica. Pero es muy interesante porque si observas la forma en la que está descrito esta presentación, o sea, está hablando en plural, ¿no? Está diciendo, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia, porque han llegado las bodas del Cordero. Sabemos que el Cordero es una expresión alegórica de Cristo. Exacto. Y dice, y su esposa, es decir, la iglesia, se ha preparado. No está diciendo se está preparando. No dice, ya se preparó, ya está lista. Esto nos da una pista, nos da una mirada que nos da esperanza de que es una promesa. Es una promesa, o sea, nos presentará el Señor. Nos presentaremos listos como iglesia, como novia, nos presentaremos puros, sin manchas, sin defecto. El Señor nos está preparando y nosotros hacemos también la parte que nos toca, ¿no? Preparándonos, ¿no? Entonces, pero me gusta aquí mucho porque dice, se ha preparado, ya es un hecho. O sea, ya en la eternidad nosotros ya estamos listos. Sí. Eso es maravilloso. Y es un gozo que ahí demuestra. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Entonces, no el bautista, ¿eh? Sí, el discípulo, el evangelista. Entonces, aquí, en palabras de Juan el Bautista, literalmente lo que leímos hace un momento, ¿no? Aquí está expresando felicidad, ¿no? La Apocalipsis expresa, pero también aquí en Juan capítulo 3, versículo 29, expresa esa parte. ¿Qué dice ahí? Otra vez, léanlo, por favor. Capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente. Se goza. Del esposo. Se goza grandemente. Así pues, mi gozo está cumplido. Sí, porque Él la preparó. ¿Me explico? La está preparando. Entonces, la sigue, a través de su palabra, la sigue preparando. Está cumplido, dice, mi gozo. ¿Y qué dice Apocalipsis también? Gócense. Alégrense. Exacto. ¿Sí queda? Sí. O sea, se está ahí, se está dando, pues, a lo mejor me expreso mal, pero es ese gozo, esa expresión de decir, hasta aquí, Señor, yo te entrego a la iglesia. Yo lo que hice. Lo que tú me pediste que tenía que hacer. Exacto. Y ya no con contiendas, ya no lo hagas por ritos. No aquí, no allá. Es a Cristo nada más. El gozo de la iglesia está en su santificación. Ajá. En Amén. eso consiste el gozo de la iglesia. Sí. No Amén. en fiestas y relajos y comida. Eso es parte, sí. Pero realmente el gozo de la iglesia está en su santificación. Entre más santos somos, entre más crecemos en santidad, más gozosos estamos. Sí. Sí, literalmente. Y así deberemos de estar. Amén. Amén. Aquí prácticamente nos está dejando esa parte de ver, ¿no? Entonces, el último versículo dice, aparte de tener gozo, nosotros ¿qué debemos hacer?
¿Y Cristo? Ajá. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente dice, Él debe tener cada vez más importancia. Debe tener más importancia en tu vida, en la vida de cada uno. ¿Y yo qué? Menos. Yo estoy hacia abajo como qué, como carnal, como esos amigos o discípulos de Juan que decían, no, aquí no, Él te está quitando. Te está quitando a tus discípulos, se están yendo con Él. Sí, que se vayan con Él, decía Juan, que se vayan con Él, conmigo no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él literalmente dice, literalmente se está haciendo a un lado. Juan se está haciendo a un lado. Se está escondiendo ya. Ya no me vean a mí. Yo ya hasta aquí ya di. Vayan con Cristo. Vayamos con Cristo. Amén. No sigamos al hombre. Sigamos a Cristo. Amén. Y esa parte, así podremos ser unos amigos, porque Él es un amigo leal, siempre te acompaña. Tú lo escogiste. Bueno, Él te escogió. Él te escogió. Aquí yo pondría, Él te escogió. Amén. Tú no lo eliges. Él te elige. Amén. Lo que hace aún más singular. Yo no los elegí. ¿Tú? Ustedes no me eligieron a mí. Exactamente. Yo los elegí a vosotros. Él. Nos eligió. Exacto. Amén. Él nos eligió. Amén. ¿Es una persona qué? Muy especial. Muy especial. ¿Y siempre qué? Gócense, hermanos. Amén, amén. Gracias a Dios. ¿Estás de acuerdo? Gózate, gózate, literalmente. Porque las bodas del Cordero, ¿qué dice ahí? Han llegado. Han llegado. Han llegado. Entonces, no seamos nada más, y llévense esto, no seamos tradicionalistas, como el pueblo judío que nos hacen ver acá. Sigamos a Cristo, ya que Él es fiel, Él es leal. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, te doy gracias en estos momentos por el cual